Buenas noches y bienvenidos al Tiempo para la Tertulia, aquí en Teleasturias, en debate público. Como siempre abordaremos temas de actualidad, con invitados ya en nuestro plató. Tengo a mi derecha Roberto Arroce, abogado, buenas noches. Buenas noches. Más a la derecha Fernando Villa, empresario, buenas noches. Hola, buenas noches. Y aquí a nuestra izquierda Antonio Checa, ex consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Pues con los tres vamos a hablar de diferentes temas. El primero, ese tema de actualidad candente en estos últimos tiempos, ese conflicto entre Israel y Palestina. Parece que jamás acepta un alto el fuego, pero condicionado a ciertas cosas. Ya tenemos también cifras, hablan de que los muertos en los ataques ya son más de 1000 y una cifra preocupante, 300 son niños. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados. Roberto. Sí, que jamás acepta un alto el fuego condicionado. Vamos, ¿qué remedio le queda? Le cayó encima toda la maquinaria bélica de Israel. Estamos hablando de la cuarta potencia militar del mundo. Después de los Estados Unidos, Rusia y China. Es Israel la cuarta potencia militar de los Estados Unidos. Bien, el conflicto en la zona entre Israel y los palestinos, bueno, pues es cuando guerra, cuando alto el fuego. Hasta que no se encuentre una solución al pueblo de Palestina, que la comunidad internacional le es deudora al pueblo de Palestina. No hay que olvidar que para darle un Estado al Estado de Israel hubo que desalojar y desposeer de sus tierras a los palestinos. Y desde entonces andan vagabundeando por la zona sin ningún Estado, sin ningún territorio firme, y consecuentemente la comunidad internacional, al mismo tiempo que solucionó un problema de los judíos vagabundos por el mundo e incluso masacrados por el régimen nazi, al mismo tiempo que le soluciona ese problema dándoles un territorio, pues que otro problema similar, es decir, desposeer de sus tierras y de su patria a los palestinos, y consecuentemente la comunidad internacional debe encontrar una solución al problema en la zona, porque verdaderamente puede acarrearnos la tercera guerra mundial. Y no estoy exagerando, no olvidemos que Irán está a punto de tener una bomba atómica, y Irán, estoy seguro que esa bomba atómica sería más que una fuerza de disuasión, que sería una fuerza real que estaría dispuesta a utilizarla para hacer desaparecer el Estado de Israel. Y al mismo tiempo no olvidemos de que el Estado de Israel también tiene actualmente su bomba atómica. Consecuentemente, la comunidad internacional no solamente debe solucionar este problema, un problema real, y definitivamente, no solamente para solucionar ese problema que creó cuando le concedió un Estado a los judíos, pero y solucionar el problema de estos sin tierra palestinos, sino al mismo tiempo para evitar un peligro de riesgo real de tercera guerra mundial en la zona. Hombre, hay cosas originalísimas, ¿no? Jamás es un movimiento que se caracteriza por una beligerancia religiosa. Curiosamente está gobernando un país, pero es que en el otro lado también tenemos una situación muy original. Esto es, va a haber elecciones próximamente en Israel. También es curioso que en Israel los sectores religiosos, digamos, ortodoxos, tienen una capacidad de influir y un volumen de votos importante. Una cosa que a uno le sorprende es que jamás lleva tirando 4 cohetes de juguete un montón de años, que uno parece como son ganas de pegarle patadas en la espinilla, ¿no?, a uno, pero de no hacerle más daño. Y parece original que después de tantos años, en vísperas de elecciones, alguien se monte una palafrenaria que yo creo que es más tendente, lamentablemente, a buscar un respaldo, digamos, de votos casi que una propia intención, ¿no? Hombre, otra de las cosas que se comentaba todavía hace poco en una persona en el mundo de Internet era que, curiosamente, no podía entender cómo podían pasar pequeños cohetitos o cosas de estas, armamento, porque, bueno, por lo visto los pasajeros que vienen desde Egipto hasta la Franja de Gaza están perfectamente controlados por el ejército israelita, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que hay dos cosas que se están enfrentando. Lamentablemente, como pasa en política, al final las consecuencias las acaba pagando el pueblo. Hay una situación radicalizada, pero creo que en algunos casos, lamentablemente, a algunos les viene bien porque políticamente les va a traer un rédito.
Y bueno, el gobierno de Israel, si uno ve la disparidad y la influencia que tiene, voy a decir, los sectores ortodoxos, digamos, que están en posturas críticas, beligerantes, y por otro lado Hamas, que bueno, curiosamente en su día había un movimiento que era la OLP y otro grupo de gente que sí, se les acusó de una corrupción, por lo visto perdieron las elecciones, pero Hamas ahora mismo en estos momentos pues está caracterizando por posturas bastante radicales desde el punto de vista religioso, y quizás ambos, lamentablemente, con sangre por delante, están captando votos, o porque les interesan radicalizar posturas que luego pueden tener un rédito político. Es que yo, es una reflexión que dejo ahí, porque me preocupa. Me parece totalmente desproporcionado lo que está pasando últimamente, porque es una situación que todo el mundo sabe, que ellos se están tirando sus cohetitos allí, que han matado, no sé, 10, 12 personas en no sé cuántos años, y que de golpe, en un momento determinado, en vísperas de unas elecciones en Israel, con un gobierno que se titubea y está a punto de irse al carajo, porque está el Olmer pegándose con la Livni, con la otra, y ahora de golpe se monta una palafrenaria de tanques y se empiezan a cargar palestinos, así como... Entonces, bueno, yo creo sinceramente, aparte de la situación, obviamente comparto la postura con este caso con el compañero, no sé, me parece que no tiene pies ni cabeza. No sé qué es lo que se está buscando ahora mismo, porque es una situación que se sabe, que se conoce, y que es que ahora de golpe se dan cuenta que les tiran 4 cohetes y montan esta palafrenaria. Bueno, lamentablemente creo que Gaza, como bien todo el mundo lo sabe y se ha dicho, es un campo de concentración en abierto, porque es una zona donde, si Israel quiere, no se mueve nadie, y el que se mueve es porque quizás hay algún interés oscuro en hacerlo, por lo menos es lo que se comenta por la calle. Antonio. Bueno, yo voy a intentar buscar un cierto equilibrio y una cierta imparcialidad. Con esta frase, la primera, dice, es una señora la que dice: no soy judía, estoy vinculada ideológicamente a la izquierda y soy periodista. Es un artículo que ha publicado Pilar Rahola, periodista muy conocida, persona que creo que no es sospechosa, en muchos sentidos, con la que coincido bastante poco normalmente, pero que me parece uno de los mejores artículos que he leído al respecto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues hombre, porque yo es que creo que, con independencia de muchos miles de personas o millones de personas que con muy buena voluntad están asistiendo a manifestaciones y están viendo evidentemente los ataques tan desenfrenados del ejército israelí muy poderoso, y la cantidad de víctimas que está causando entre los palestinos, lo que no cabe la menor duda es que hay también mucha gente ideológicamente conformada que o no tiene ni idea de cómo ha sido toda la historia desde la partición de Israel, vamos, a través de la ONU en el año 47, o verdaderamente lo que quieren es montar más problemas, que es como está viéndolos. Israel era un pueblo que, como todos sabemos, ya fue, ya desde los tiempos del emperador Tito, ya, bueno, los mandan a la diáspora y desaparece. Pero los judíos eran los que estaban en Palestina en aquel momento. Luego sí era su territorio. En realidad, al cabo de los años, ¿quién es el territorio de quién? Bueno, pues cantidad de tribus de origen árabe, más o menos, son las que se van asentando en esos territorios, y por lo tanto son palestinos árabes. Yo no les discuto su derecho a la tierra palestina, como tampoco a los otros. Y al final, cuando se busca una tierra para todos los judíos después del holocausto tan famoso de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, la ONU decide, y le parece oportuno, que sea allí donde se junte, que indudablemente es donde todos hemos estudiado, que es donde aparecieron. Y hay una película también, por hacer un poco pedagogía, hay una película que se llama Éxodo, de los años 60 y pico, que probablemente la hayáis visto todos vosotros. Excelente película, que trabajaba Paul Newman, el desaparecido Paul Newman en este momento, en la cual, que es cuando se hacían aquellas películas pedagógicas, donde verdaderamente aprendíamos cosas de historia sobre las mismas, con independencia de que estuviéramos o no de acuerdo de ellas. Y recuerdo que uno de los actores, que seguramente representaba a Ben Gurión, que fue luego el primer presidente o el primer ministro de la nueva Israel, ¿no?, de la partición, cuando dijo: somos 4 millones de judíos rodeados por 40 millones de árabes que nos quieren echar al mar. Esta es una frase verdaderamente lapidaria y verdaderamente cierta, y de hecho por eso ha habido 6 u 8 guerras, no sé cuántas han tenido ya en los momentos actuales. ¿Por qué ahora llega esto? Hombre, vamos a ver, no olvidemos que lo que es la unidad palestina, vamos, la unidad palestina, hay dos partes. Una, que es, digamos, los buenos, por decirlo de alguna manera, los de Abu Hamas, que están negociando continuamente con el gobierno israelita. Y está la otra parte, que son los de Hamas, que están considerados además como organización terrorista por la Unión Europea, por lo menos. Estamos hablando de cosas muy serias. Que además entraron a sangre y fuego en Gaza. A sangre y fuego. Porque era un sitio que tenían de palestinos y dijeron: queremos un terreno solo para nosotros, solo para Hamas. Entraron allí y mataron lo que hiciera falta. Y desde allí se dedican a tirar esos cohetitos pequeños, que no lo sé, o grandes o medianos, pero que matan personas. Y lo hacen además desde colegios donde tienen a los niños para que no puedan atacar en esos colegios.
Que la respuesta es excesiva de los otros lados. Hombre, yo no sé si a mí me estuvieran atacando continuamente y matando gente nuestra, por no hablar ya de cuando llevan los cinturones y entran en las cafeterías, etcétera, etcétera, no sé si yo no echaría, vamos, todo lo que tuviera verdaderamente, y la respuesta sería durísima con un grupo, insisto, terrorista, que además estoy convencido, luego hablaremos de, ya termino con esto, pero que estoy convencido que además se está moviendo por razones políticas fundamentalistas, porque detrás de todo eso está Irán, que alguien lo ha dicho antes, porque detrás de eso está el grupo Hezbollah, que también son terroristas, y entonces están intentando montar no una tercera guerra mundial. ¿Sabes por qué? Porque como podréis ver, los países árabes, sobre todo los importantes, desde Arabia Saudita, desde todos los Emiratos, bueno, Irak por supuesto, desde inclusive Siria, que si digamos son un poco más, pero tal, tienen verdadero pánico a ellos. Y acabo de leer aquí que ya parece que el que faltaba aquí en esto, pues acaba de entrar en liza, que es un señor que se llama, pues nada menos que Osama Bin Laden. Ya ha ido a Gaza él a contar su vida. Si este hombre está allí, ya me podéis explicar de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, bien, pero la cuestión, ¿cómo se soluciona este problema? Soluciones, no plantear problemas. No, yo he querido hacer un planteamiento porque creo que no se conoce mucho los planteamientos de cómo son las cosas. Estamos de acuerdo de que Hamas sí. es un grupo de los llamados terroristas, sí. que mata gente. Sí. Israel ha matado mucha más gente que Hamas. Bien, ¿cómo se soluciona este problema? Estamos de acuerdo que el pueblo de Palestina tiene el mismo derecho que el pueblo de Israel a tener un territorio, a ser Estado. Pues bien, empecemos por ahí. La comunidad internacional debe presionar a Israel y debe encontrar medios, sobre todo los Estados Unidos, para crear un Estado de Palestina y que la zona pueda vivir en paz. Hasta que no se consiga esto, estaremos con alto fuego y en guerra, permanentemente. Soluciones, no planteamientos de problema. E insisto, la solución para la zona, que es un polvorín atómico, la solución es encontrarle de una vez por todas al pueblo de Palestina un territorio y crear un Estado, porque el pueblo ya existe. Ya sabéis que para que haya Estado tiene que haber un pueblo, un territorio y un gobierno. Al pueblo de Palestina solo le falta un territorio, como en su día le faltó al pueblo de Israel y que la comunidad internacional se le concedió. Consecuentemente, concedamos al pueblo de Palestina un territorio para que pueda crear su propio Estado, pueda vivir en paz y pueda desarrollarse con el mismo derecho que se ha desarrollado el pueblo de Israel. No, me parece que el problema de Israel es que fue ya, como dice otro, yo creo que fue un problema un mal parto, ¿no? Yo tengo algunas relaciones con el mundo de Palestina y bueno, en la época, hasta los años 30-40, no debemos olvidar también que los grandes padres fundadores del gobierno eran los terroristas, la Haganah y todos los grupos ultraterroristas, sí. Y que fueron los primeros que incluso forzaron a los ingleses a escapar, a intentar buscar generar temas de dinámicas bastante violentas. Se lo refleja muy bien la película que ha hecho. Sale una todavía hace 4 días de Jerusalén, donde unos amigos judíos y tal, al final acaban enemistándose porque claro, uno va matando al hermano del otro, entonces se genera una dinámica que la propia violencia lo que va haciendo es generar más violencia. Obviamente, bueno, pues aquí quizás también hay unos planteamientos muy interesantes por ambas partes. Yo creo que incluso si uno tira hacia atrás en la historia y ve cómo nace, pues bueno, nace de Ben Gurion precisamente no era una persona integradora, era una persona bastante radical y era gente que, bueno, venía de una situación y claro, tenían un planteamiento. A mí me han echado de un lado, pues yo echo al siguiente que me toca, no se me explico, es una cuestión de fuerza. A mí unos tíos me han metido en un campo de concentración, pues yo tengo que buscar mi propia identidad y a mí me sobra todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que el gran problema es aquí, que yo creo que en este momento hay más un planteamiento político. ¿Por qué no atacan Cisjordania, por ejemplo? Cisjordania también hay un montón de comunidad palestina. Está del otro lado. Pero con Cisjordania parece que no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, yo sigo creyendo que a mí me parece un poco patético, exactamente, que se tiren bombas. O sea, si un señor tiene un detector de misiles en donde salen y sabe que nada más que sale un cohete a los 5 minutos hay una contestación, obviamente meter un cohete o tirarlo desde un colegio de niños es ya incitar, digamos, a eso, al reportaje televisivo, al espectáculo mediático de niños muertos. Entonces quieres tirar un poco de los sentimientos. Y no debemos de olvidar que curiosamente el propio mundo árabe es un mundo muy paradójico. Entonces, Palestina, no como eso, sino como pueblo, es el pueblo del mundo árabe que más gente preparada tiene, más universitarios tiene. Entonces, a veces, aunque pueda parecer una paradoja, hasta para el propio mundo árabe,
es un pueblo peligroso. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en grandes países de Oriente Medio, se han imbricado a niveles políticos y a niveles, digamos, empresariales, en unas dimensiones. No debemos de olvidar que incluso algunas hasta reina, como es la de Jordania, y grandes grupos empresariales en Kuwait, en Irak, en otros sitios, curiosamente muchos de ellos provenían de, digamos, de la diáspora palestina. ¿Por qué? Porque tuvieron quizás la desgracia de quedarse sin un país, pero la suerte de que la ONU en su día les puso escuelas que no tenían, muchos de ellos los se prepararon en universidades que no podían, y curiosamente, pues bueno, hoy por hoy en el mundo árabe es una paradoja, es el pueblo que más gente universitaria tiene y preparada, incluso. Entonces, bueno, aquí hay una doble moral. Parece que hay una especie de cuña por dos lados, y que yo te digo, creo que si en Cisjordania esa justificación no está pasando, es un poco paradójico que pase con otra gente ultraintegrista, que para mí en el fondo, la diferencia que tienen con otros es que unos tienen más marketing, esto es, se lo montan mejor, se lo venden mejor, entonces son también tan integristas los unos como los otros. Lo que pasa es que, bueno, unos saben manejar mejor los medios de comunicación y saben vender mejor la historia. Los otros, claro, lo hacen a lo bruto, que es lo que saben, poner gente por delante, poner escudos humanos, y les importa, lamentablemente parece que les importa un comino que se mueran 1000. Ellos cuanto más mueran, más espectacularidad montan y más justificación tienen para seguir retroalimentándose y haciendo lo mismo que están haciendo. Y bueno, es paradójico. Jamás sí, eso es, Gaza a tiro limpio, Cisjordania no. ¿A quién le interesa todo ese tipo de...? Yo creo que a los dos, sinceramente. Creo que tan culpable es Israel en este caso como jamás en Palestina, desde mi punto de vista. No, claro, Bella, sí. Yo en eso estoy de acuerdo, y es verdad que recorriendo la historia, verdad, en la misma de la película, pues es verdad que también los judíos en su momento, antes de la partición, tenían sus grupos terroristas como el Irgun, el Estet y algunos más, que también, pero bueno, eran otros momentos y que efectivamente lo que hay que hacer es solucionarlo. Ahora, diferencias, pues vamos a ver. Israel, nadie va a dudar que es un país democrático, porque hay unas elecciones, o sea, y es un país democrático donde toman elecciones democráticamente, caen gobiernos y demás. En el otro caso es democrático dudosamente. Y sobre todo, Palestina es un país bastante corrupto. Y eso se ha demostrado cuando murió el último, no recuerdo, el famoso tal que murió hace no mucho tiempo, y se ha demostrado clarísimamente con todo este tema. ¿Por qué dices en Cisjordania no ocurre y tal? Coño, está claro, porque el pueblo palestino se ha separado en dos partes. Han ganado, digamos, los buenos, por decirlo de una manera, y los malos, los integristas, los fundamentalistas, no lo admiten. Y han entrado a sangre y fuego en una zona que es Gaza y que la quieren controlar y dominar ellos. Y en cambio Cisjordania está dominada por los otros. Y ahí no tienen problema porque ahí es donde están negociando con los israelitas. Yo, y que conste, que no estoy defendiendo a los israelitas ni muchísimo menos. Ojalá se arregle el problema, que por cierto creo que no se va a arreglar nunca, porque probablemente no interesa a nadie además. Esa es otra cuestión ya aparte, ¿no? No interesa a nadie, ¿no? Pero vamos, yo quiero recordar hace no muchos meses todavía cómo estaban quitando de las colonias judías que estaban en zonas, digamos, palestinas, y cómo estaban eliminando todas aquellas casas, ¿no? Que a veces era una maravilla, ¿no? Porque había unos vergeles allí, como aquellos paseos, aquellas cosas, y cómo aquellos se enfrentaban los judíos contra el ejército y tal. Bueno, pues dijeron, vamos adelante, vamos a darles un territorio, vamos a solucionar el problema, pero parece que no les es suficiente, y entonces el tinglao es meter esto. Pero yo estoy convencido que el terrorismo internacional de este tipo, fundamentalista islámico, está totalmente detrás de este tema, con ganas de... Y ya digo que cuando Osama Bin Laden se presenta allí, pues bueno, ¿para qué queremos más, no? Pero también puedes justificar por qué mataron a Isaac Rabin, una persona que a pesar de pasar por un mundo terrorista acabó siendo una persona integrista e intentó negociar. El propio Ariel Sharon, que fue el primero que tuvo que ir a echar a los colonos de la zona norte porque se comprometió a echarlos, y fue el primero que echó a los colonos de la zona norte de Gaza, de aquellos vergeles. Entonces claro, llega un momento que digo, bueno, parece que cada vez que hay alguien que está intentando buscar un punto de encuentro, molesta por ambas partes. Esto es, que es una guerra que parece que se retroalimenta porque a algunos les da cancha. Y lamentablemente al final pues están pagándolo como siempre, los de abajo. Ahora, lamentablemente, mientras que hay ese tipo de posturas, yo creo que este tipo de conflictos van a tener una difícil solución, porque hay gente que está sacando un rédito político y religioso, y el pueblo en muchas ocasiones, pues lamentablemente sigue pagando los platos rotos. Pero evidentemente nosotros no somos los diplomáticos que debemos de dar las soluciones, lo digo en el sentido de que ojalá, pero bueno, da lo mismo, pero sí por lo menos como ciudadanos podemos expresar estas opiniones, coño, y que la gente no cargue tanto sobre unos como sobre otros. Cuando la Segunda Guerra Mundial se estaba acabando, los bombardeos sobre Dresde, por ejemplo, bueno, en Alemania, ¿para qué vamos a contar lo que era aquello, no? Y hacían falta, que además no eran necesarios, además que eran innecesarios, por no hablar de las bombas atómicas sobre Hiroshima y demás. Y bueno, pues ocurrieron. Ojalá aquí no lleguemos a tanto, pero a ver si los buenos de un lado se juntan con los otros y por lo menos mantienen alguna. Pero yo creo que está el terrorismo internacional detrás y no van a dejar. Y que además es un círculo que está muy bien montado, porque está Hezbollah allí mismo, que tiene una fuerza también tremenda, ¿no? Luego hay los petrodólares
tan importantes que tiene Irán, que es el que está construyendo, y efectivamente lo que habláis de esto. Y vamos a seguir dejando que Irán continúe con sus centrales nucleares y demás. Bueno, pues seguiremos con ello y hablando, que es muy interesante. Sí, pero yo sigo creyendo que tan terroristas a veces, lo que pasa es que unos tienen más marketing, tienen quizás más acceso a los medios de comunicación, tienen una imagen que se están vendiendo, aunque puertas adentro, desde mi punto de vista, tan culpables son, digamos. Entonces, creo que se están retroalimentando los dos. Entonces, creo que es su causa común. Sí. Radicalicemos las posturas, busquemos una cuota de mercado, lamentablemente, digamos así, o de votos, porque estamos en periodo electoral y al fin y al cabo, pues bueno, ahora de golpe nos inventamos que nos molestan los cohetes, como llevan un montón de años tirando los cohetes y de golpe montan una especie... Es que es paradójico, que en un periodo preelectoral, con un gobierno que se está cayendo, dividiéndose la Libni contra el Olmer, a tiro limpio, descalificándose entre ellos, de golpe se monta una película. Yo eso, Villa, que no lo disculpo, me parece que es una táctica que además en los años que llevan desde la partición, cuando se hizo, que de vez en cuando Israel ataca absolutamente con todos los medios, pero a lo bestia. Pero de vez en cuando. Y se conoce que este es un momento, a lo mejor por razones electorales, o a lo mejor para decir, bueno, ya está bien, vamos a acabar con esto una temporada, ¿no? Como decir, pues como lo hacían con el ejército sirio, con los altos del Golán y todo aquello, es decir, vamos a echarlos 50 kilómetros para atrás y los mantenemos ahí y hasta que vuelvan a recorrerlos, pues van a tener un recorrido, en fin, una cosa de este tipo, otra cosa, ¿no? Sí, el problema evidentemente fue lo que vosotros coincidís, y yo coincido con vosotros, es el extremismo de Hamas, pero también tenemos otro extremismo de sionismo que es tan nocivo para Israel como el extremismo de Hamas para el pueblo de Palestina. Bien, efectivamente, hay evidencias de lo que Hamas busca es la desaparición del pueblo de Israel, del Estado de Israel, por dos razones. En primer lugar, porque es el gendarme de los Estados Unidos en la zona. Y en segundo lugar, porque es una sociedad con una cultura occidental. Estamos hablando de la liberalización de la mujer, de una cultura plenamente occidental. Y eso, en el corazón del islamismo, eso no puede ser. Por lo cual, evidentemente, Hamas como grupo islamista lo que busca es la desaparición del Estado de Israel. Bien, como vosotros decís, que hay otras fuerzas políticas palestinas que lo que buscan es un entendimiento con Israel, y por ahí debería llegar, digamos, una solución al problema de la zona. Crear un Estado de Palestina y vencer políticamente, aunque militarmente va a ser muy difícil vencer a Hamas porque está apoyado por grupos internacionales violentos, pero la esperanza es que los grupos dispuestos a negociar, a llegar a un acuerdo con Israel, moderados palestinos, bueno, se les dé un apoyo internacional y conseguir de una vez por todas, más evidentemente, o menos lo están teniendo. Si me permite el moderador, dos frases sin ningún comentario por mi parte. Y es, Pilar Raola acaba este artículo diciendo, un poco en lo que estabas tú comentando, la lucha de Israel, aunque el mundo no lo quiera saber, es la lucha del mundo. Y es verdad que acabar con Israel ahí sería quitarse precisamente el europeísmo, el capitalismo, el estadounidismo, en fin, etcétera, sería quitárselo. Y otra frase, y esta se la dedico a todos mis amigos estos de Progres ahora, de la última ola que han venido y están tan Progres y tal, a Llamazares y muchos de ellos, yo les pediría que los sábados y domingos, que no trabajan, supongo, los demás días tampoco, pero en fin, los sábados y domingos que no trabajan, que se vayan a la embajada cubana con unas pancartas y que hagan piquetes de 4 en 4 y estén allí 4 horas diciendo queremos libertad en Cuba, queremos libertad en Cuba. No sé si eso merecería la pena también hacerlo. O esos países, por no hablar de otros tantos, no a los que van a... no se sabe aquí, pero en fin, en el caso de Cuba sí es una dictadura, está claro. Pues que vayan allí también. Y también que se manifieste un poco más en defensa de todos los trabajadores que van al paro. Que hay una dejación de no, pero eso ya no interesa, eso sí que no, eso ya ni se lo pido, no se lo pido, no interesa. Hablaremos ahora porque eso no interesa en este país ya. Que yo estoy de acuerdo que se manifiesten a favor del pueblo palestino, que conste, pero no también que salga un poquitín más a la calle, y los sindicatos sobre todo, en defensa de esos trabajadores que hacen la cola en Cáritas para poder comer. Mira, ¿tú te imaginas a Hamas sin el sionismo? No existiría. ¿Te imaginas a Bin Laden sin Estados Unidos? No existiría. Entonces, yo creo que son complementarios y existen porque uno es presidente y uno porque es otro. Nada más. Viniendo a temas, como decíamos, y ya introducía ahora Roberto, más nuestros, más de nuestro país. No sé si Antonio tenía al respecto, decía alguna novedad. Íbamos a hablar de que el presidente del gobierno iba a presentarse en el Congreso dentro de poco, obligado a dar cuenta sobre la crisis.
No sé si Antonio decía... No, yo por supuesto que cedo a mis compañeros el tema, que lo inicien ellos. Únicamente comentar que cuando venía, o poco antes, miré en el ordenador una noticia en internet y ahora ya tengo hasta la duda de cómo funcionan estos medios, porque la noticia que nos pasan aquí, la redacción de Teleasturias, es que la Soledad lleva a Zapatero a rendir cuentas al Congreso sobre la crisis. Parece que mañana o pasado no iba a rendir cuentas. Pues según he leído ahí, los grupitos estos del BNG y tal, que llamaron por teléfono y pidieron 100 millones más, le han dicho, no te preocupes, que ahora ya hasta febrero ya no tienes que ir, que te apoyamos. Y efectivamente ha quedado en nada, una cosa que, bueno, ¿qué importancia tiene en realidad? 3 millones de pagados oficiales, que no sabemos los que puede haber ni los que llegaremos. ¿Qué importancia tiene que diga nada ahora o que lo diga en febrero? Pues entonces parece que esta noticia ya está desfasada. No obstante, podemos hablar sobre parados y demás con independencia de que la noticia esté o no desfasada. Bueno, lo que pasa es que la reflexión que hay que hacer, que creo que es la que hace todo el mundo en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar en este país? Porque la verdad se ha hecho desde un punto de vista objetivo, al margen de cualquier ideología, aparentemente, y desde una valoración, digamos, hombre, no voy a decir objetiva, porque la objetividad política no existe, parece que la situación no es la más adecuada para un país que hasta hace 4 días jugaba la Champions League de los mejores y ya parece que juega la Champions League de los peores. Entonces, hemos pasado, como dice otro, como esos equipos, hemos pasado de primera división a tercera porque no había dinero, ¿no? Entonces, hombre, yo la verdad se ha dicho, a mí me preocupa sobre todo que la poca cultura democrática, ¿no? Parece que ahora mismo el mundo de la política se ha convertido en un mercantilismo. ¿Qué me das? Y si me das a cambio, mis ideales se quedan solapados y tú, mientras que me des para mí, para los míos, al fin y al cabo el resto me traes sin cuidado. Yo creo que se ha perdido un poco en el mundo de la política la visión, digamos, global, la visión, digamos, de equipo, del conjunto, y ahora parece que es una especie de mercado turco donde cada uno va a resolver sus pequeños vicios o particularidades y al final le importa un carajo si su vecino a 100 kilómetros está bien o está mal. Ahora mismo en los mismos pactos, digamos, autonómicos, parece que todo el mundo sale contento. A mí es una cosa que realmente, bueno, me parece muy bien, ¿eh? A mí me parece muy positivo que todos los presidentes autonómicos vayan a ver al presidente del gobierno y se hagan todos encantados. Pero bueno, al final sí, todos salen todos encantados, pero no han pasado 4 días y ya se están pegando otra vez zambombazos. Entonces, bueno, hay situaciones ahora mismo que creo que son preocupantes, que es lo que estamos hablando estos últimos meses. El dinero no está llegando a la gente, no está llegando a las empresas. Hay trabajo, porque sí hay trabajo, pero no hay capacidad de financiar. Un país donde todo el mundo estaba financiando todas sus operaciones a 180, 210 días, se está encontrando que ahora mismo la propia banca tiene, vamos a ver, por un lado hay un discurso donde es que los bancos no tienen que dar dinero, pero claro, hay otro discurso donde dice el Banco de España, cuidadín, el dinero sí, pero hay que documentarlo, hay que acreditarlo, hay que pedir garantías complementarias. Hombre, si la gente que ya ha entregado su alma al diablo, entonces ha hipotecado su padre, su madre, el gato, el perro, el canario y todo lo que tiene en su día para poder meterse en una economía, se le vuelve exigiendo garantías complementarias, el banco obviamente le dice, oiga, mire, es que yo para dárselo, que tengo problemas, el Banco de España me dice que tiene que plantearme estas garantías. Por lo tanto, es un doble juego, o un doble rasero, que por un lado se está diciendo, hay dinero, pero cuidado a quién se lo das. Entonces, bueno, yo creo que si no vamos a entrar en una situación un poco de coherencia, vamos a encontrarnos a la vuelta de 6 meses, ya no con un problema de paro, sino de bloqueo en muchos sectores. Y es una cosa que a mí me está preocupando. Y sigo diciendo, hay trabajo, hay capacidad, lo que no, al no haber fluidez, digamos, en el mundo del dinero, pues una persona no puede estar cobrando a 180 días y pagando los sueldos a 30 días. Es inviable si no hay una financiación. Y bueno, aquí, no sé, parece que el gobierno aparentemente lo está haciendo desastrosamente, pero es que, bueno, lo de la oposición llega un momento que es patético, porque, como dice, con lo que está lloviendo, si no son capaces, ni en las encuestas de población, de ganarles, es que apaga y vámonos. Yo, ya, como dice un compañero mío que es comercial, yo no soy el mejor de los comerciales, soy el menos malo. Y creo que lamentablemente no estamos en una postura, como dije en su día, para elegir, ya te lo comenté en su día, tienes al amigo Berlusconi, que es una maravilla, el Gordon Brown, que nadie sabe por dónde está, el Sarkozy, que da en siembra. Bueno, ahora esperemos que con Obama se resuelva todo, porque parece que va a ser el paradigma, digamos, de todas las soluciones a nivel global. El pobre hombre, yo no sé si al final el primer resbalón que dé lo van a crucificar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo de España ahora mismo es una situación un poco paradójica, que si no se empieza a coger con un poco de seriedad, y como bien dice aquí el amigo Checa, dejaros de cachondeo, sentaros, poneros a trabajar, y mira, todas estas tonterías que estáis haciendo hasta ahora, dejarlas para más adelante. Cuando resolváis el problema ahora mismo, que es el más preocupante, que es el del paro y de la economía, que creo que en este caso, tal y como está el mundo, no tienen ideología, porque son los que son. Luego ya, mira, si queréis jugáis
a chorraditas, pero por favor, que se dejen de chorraditas y que se centren en lo importante, que creo que es bastante necesario, y si no, esto va a ir a un cataclismo. Sí, por supuesto. ¿Cómo Zapatero va a ir al Congreso a hablar de una cosa que nunca reconoció? Yo personalmente, bien en los medios de comunicación, bien en la televisión, en los medios audiovisuales, nunca le he oído pronunciar la palabra crisis. Consecuentemente, no va a ir al Congreso de los Diputados a hablar de una cosa que nunca reconoció. Es suficiente para evitarle pasar este trauma y no quemarlo, efectivamente dar una partida económica a esos grupos minoritarios del Congreso de los Diputados para que voten a favor de que del Partido Socialista se unan al Partido Socialista y voten la no comparecencia de Zapatero en el Congreso, y ahí mi compañero de tertulia tiene totalmente razón. Bien, España nunca ha estado en la Champions League de la economía, eso no es cierto, nos están vendiendo, intentando vender la moto. España es un país que tiene un salario mínimo en 600 euros, consecuentemente España es un país pobre, que no tiene tecnología propia, que tiene una economía que se basa en el ladrillo y en los visillos. El día que Francia, con su producción de automóviles en España, retire su fabricación de automóviles en España, nos quedamos a 4 velas. La economía española está apoyada en el ladrillo, en los visillos, en la fregona, en el chupachús, en los bancos, en el Corte Inglés y en Zara, y paremos de contar. Cuando nos dicen que somos la séptima potencia económica del mundo, pero vamos a ver, es que somos más ricos que Suiza. Los españoles vivimos mejor que los suizos, mejor que los daneses. Vamos a ver, somos 45 millones de habitantes. La economía está muy mal repartida, hay injusticia social, hay un salario mínimo en 600 euros, mientras que en Francia está en 1.200 euros. Está en 1.800 euros el salario mínimo en Suiza. Consecuentemente, nunca estuvimos en la Champions League. Puesto que Zapatero no quiere reconocer la crisis, porque nunca habló de la crisis, vamos a hablar ahora de ella. Es bueno que de vez en cuando hay una crisis, y ya lo dijo Marx en El Capital, que se caracterizaba el capitalismo por crisis cíclicas. Es bueno que haya una crisis, y yo lo comparo a una persona que tiene un nivel de colesterol muy alto, se tiene que poner a régimen para que baje ese nivel de colesterol. Consecuentemente, la crisis es una especie de régimen para que baje la inflación y los tipos de interés, sobre todo el Euribor. Solamente que tenemos que tener cuidado para que esa bajada de la inflación no se convierta en deflación, porque eso es mucho más peligroso para la crisis, para las finanzas de un país, para la economía de un país, que la inflación. Consecuentemente, lo que tenemos que tener cuidado ahora es que esa bajada de los tipos de intereses y de la inflación no se convierta en deflación. ¿Y por qué baja el Euribor? ¿Y por qué baja el índice de precios al consumo? Simplemente porque no hay demanda. Y eso nos puede llevar a la deflación y, consecuentemente, a una situación mucho más crítica para la economía de un país que la propia inflación, que el propio colesterol de la economía, que ahora estamos a régimen para intentar combatirlo. La crisis, no es España la que va a salir de la crisis. La economía española es a muy largo plazo cambiar de chips a los empresarios y a los españoles en general, para que tengamos más iniciativas, más inventivas, y sobre todo que esas iniciativas inventivas efectivamente sean apoyadas por los bancos. Pero el problema que tenemos en España es que los bancos están en manos privadas, es decir, el dinero público está en manos privadas. Y cuando vas con un proyecto industrial, pues se ríen de ti. Lo que buscan la banca, es usurera, la banca española, es el rendimiento inmediato, el interés inmediato que quieren obtener con los depósitos que todos los españoles tenemos en la banca. No confían en la iniciativa privada, no confían en los proyectos de los españoles, en la inventiva de los españoles, que sí la hay. Lo que quieren solo dan préstamos para comprar una vivienda,
por cuanto genera un interés y una riqueza inmediata para la banca. El problema que tenemos en España son los bancos. De Gaulle, nada más coger el poder en Francia, lo primero que hizo en Bayeux, la ciudad de Normandía, cuando creó la Constitución de la Quinta República, lo primero que hizo fue nacionalizar la banca. Porque él consideraba, en primer lugar, de que el dinero de todos los franceses en manos privadas era una indecencia. Punto número uno. Punto número dos, porque tenía un proyecto industrial para Francia y sabía que solamente la banca en manos públicas podía financiar esos proyectos, y de ahí el Caravelle, de ahí el tren de gran velocidad, de ahí toda la industria militar que tiene Francia, que ha dado muchos puestos de trabajo y ha hecho de Francia uno de los países a la cabeza del mundo, que sí está en la Champions League, pero no en España. En conclusión, el problema que tiene España es que no tenemos una financiación de la inventiva de los españoles, porque la banca está en manos privadas, y lo único que quiere hacer la banca es sacar una rentabilidad inmediata a los depósitos que tenemos todos los españoles en ella misma. Consecuentemente, no solamente soy yo el que intereso y pido la nacionalización de la banca, es que hay hombres como Bush, como Sarkozy y como el primer ministro inglés que ya están hablando de nacionalizar la banca. Antonio, para finalizar. Bueno, a ver, voy a intentar muy rápido. En cuanto a lo que ha dicho Arce, ha alargado ideología pura y dura de nacionalizaciones de la banca, además de tal, bueno, no sé. No estoy muy de acuerdo yo con nacionalizaciones que al final pues ocurren. Eso lo hacen en Argentina y ya ves al final cómo acaban, ¿no? Cómo han estado con ello. No estoy, pero bueno, daría para Francia no acabó así. Y es verdad que puede haber unas nacionalizaciones parciales, pequeñas, por algunos temas concretos, pero bueno, una nacionalización. No es lo mismo la cultura sajona, lamentablemente, que la cultura latina en determinados contextos. No, y eso también. Y aparte que, mira, cuando Francia cayó, siempre es un país latino. Francia cuando cayó el muro de Berlín, se sostuvo, digamos, o sea, mejor dicho, se hizo uno nuevo porque había algo que podía sustituir lo que era la economía de mercado. Si la economía de mercado cae alguna vez, no sé qué podría sustituir. Entonces, bueno, no iría por ahí. Yo, en cuanto al otro tema, muy rápidamente, me decía Villa antes de entrar que se había leído el plan E de Zapatero. No sé si lo del E era porque era el quinto o porque era la E de España o no sé por qué, pero bueno. En fin, el caso es que por una serie de circunstancias familiares que no vienen al caso, desde Nochebuena no he estado yo muy al tanto de las cuestiones españolas, vamos, todos estos temas, ¿no? Más o menos me he tenido que ir reciclando rapidísimamente ahora, en este momento. Y yo, como no soy antropológicamente como Zapatero en absoluto, sino yo soy realista y bastante realista, la verdad es que yo a este hombre no le creo absolutamente nada, más que nada porque nunca dice nada. Siempre cambia las cosas, las ofusca mucho más, etc. Por tanto no me interesa. Yo veo lo que estoy viendo. Y lo que veo es que estamos en la mayor ruina, no solo ya económica, sino además política, y lo que es mucho peor, en la ruina moral de este país, donde nadie cree en nada. Y antes ya estábamos hablando que aquí te paraliza el país cualquiera, o lo que sea. Pueden hacerlo los jueces, los fiscales, pueden hacerlo, hablábamos, los pilotos, pueden hacerlo, en fin, quien sea, ¿no? Y yo la verdad, y también lo digo desde aquí, no me duele prendas, ya tengo años suficientes para poder hablar. Yo creo que, vamos, con prontitud en un sentido democrático, ¿no? Yo creo que las huelgas las prohibiría en momentos determinados como las Navidades, la Semana Santa, y en momentos concretos que destrozan al país y a millones de familias que a saber cómo lo deben de pasar, en momentos muy concretos que pudieran ocurrir. Pero en fin, dicho esto, a lo que quiero es a lo siguiente. Yo no veo más solución en estos momentos, porque la cosa está francamente mal, y muy mal, y por muchos de los documentos que se ven y que se leen, y no los que cuenta el gobierno, que no los cuenta mal, no hay más solución que efectivamente los líderes de los dos grandes partidos se junten un día, una semana o lo que haga falta. Luego hablaré de los dos líderes, naturalmente, pero que tienen que juntarse y verdaderamente solucionar el problema de los bancos, un dinero que ha ido ahí, que no hay control ninguno, que no se sabe ni dónde va. ¿Cómo va a ir el dinero para las hipotecas? Vamos, que era lo que se presentaba, en fin, para las empresas y para el público, que debería ser en general. El tema de las autonomías, hay que terminar con ello, no con las autonomías, pero sí darle un vuelco y un cambio total. Ya lo he escrito en varios artículos que escribí sobre el tema, bueno, cuando del G20, todo el tema de economía, y mis 3 últimos artículos en el blog que escribí sobre la reforma constitucional, entre ellos, en lo que comentábamos antes, las autonomías fue una idea bonita y buena idea, y sigue siéndolo, porque es una buena descentralización, pero esto se ha ido de las manos, se ha ido por completo en los términos financieros. No hablemos ya de los temas independentistas y demás, que esto ya no hay ni por dónde pararlo. Bueno, la deflación es otra historia que no pasaría a lo mejor nada tampoco en principio, pero no lo sé, ¿no? Aquí el problema fundamental
es que ni tenemos gobierno, porque no hay gobierno que gobierne absolutamente nada, ni ministros, ni ministras, ni miembros, nadie gobierna absolutamente nada, pero el gran problema es que cuando ocurre esto en los países uno dice, coño, hay una oposición. No tenemos ni siquiera una oposición, porque igual que en la primera legislatura había una oposición, señor Rajoy, la segunda legislatura no existe la oposición, pero no existe ni a nivel nacional, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Asturias, ni en Badajoz, ni donde quiera mirarlo, no hay oposición en ninguna parte. Cada uno va a su rollo, a ver qué me toca a mí. Caso de Asturias, yo sigo siendo presidente, ya veremos lo que pasa, que es el sitio que mejor conozco, etcétera, etcétera. Y claro, en estas condiciones verdaderamente los políticos están dando un ejemplo malísimo, no dan en absoluto la talla, y sin que se junten los dos grandes partidos y haya una reforma constitucional, entre otras cosas, como digo, para la reforma electoral, que sería importantísimo también, y que no dos grupitos de 2 diputados puedan cambiárnoslo todo, verdaderamente no saldremos de ello. Pues muy bien, nos quedamos con esas reflexiones de Antonio Checa. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Antonio, por estar aquí una vez más. Muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos otro día más aquí en Debate Público. Volveremos ya en esta ocasión el lunes. Los viernes no tenemos tiempo para la tertulia. Será el lunes, después del informativo de Redacción Teleasturias, cuando volveremos a nuestra cita. Hasta entonces, muchas gracias por su compañía y muy buenas noches.